Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. En mi Biblia dice de la siguiente manera, tiene como tópico fe y obras. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El tema que vamos a desarrollar se titula Fe en Dios y es la segunda parte de esta enseñanza. Repite conmigo y dile, la fe sin obras está muerta. Muchos a veces dicen que tienen fe y esperan que la fe venga y les toque a la puerta. Y empiezan a decir, yo sé que el Señor me va a dar un buen empleo, pero no llevan hojas de vida, no hacen nada y se quedan ahí en sus casas sentados sin hacer nada. Tienes que tener mucho cuidado con esa actitud. Ojo con esa actitud. La fe sin obras está muerta. Si yo creo que Dios va a darme algo, voy y lo busco. Escucha con atención. Si tú crees que Dios va a darte algo, vas y lo buscas. Si creo que Dios tiene un propósito, voy y camino en pos de ese propósito. Si Dios dijo que esta congregación es una nación grande, entonces yo creo y empiezo a trabajar para que eso se desarrolle, para poder ver un cumplimiento de lo que estoy creyendo. ¿Cuántas veces has querido tener algo y no lo has alcanzado? ¿Cuántas veces has ido en contra de lo que dice la palabra? Muchas veces hemos hecho cosas que están fuera del propósito y muchas veces hemos querido madurar antes de tiempo. Entonces es cuando tienes que acercarte a Dios y decirle, Señor, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Señor, ¿es prudente? Señor, ¿es mi tiempo? Señor, ¿será que estoy listo para desarrollar esta actividad? Y no actuar con inmadureces. Escucha con atención, la fe demanda responsabilidad. Repite conmigo, la fe demanda responsabilidad. Si usted tiene fe, tienes que ser una persona responsable. Así como también la fe es un riesgo, la fe demanda responsabilidad. Que lo que estoy haciendo,
escucha con atención, que lo que estás haciendo vaya conforme a la palabra de Dios y no simplemente con una idea que se me ocurrió. Que tu proyecto, que tu visión, que tu anhelo sea algo que va de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios y no sencillamente algo que se te ocurrió, porque no estabas haciendo algo, se me ocurrió algo y lo voy a hacer. No consiste en eso. Y ahora, como se me ocurrió algo, entonces me atrevo a decir que Dios me dijo. Yo he visto muchas personas con esas características que se atreven a decir que Dios les dijo algo cuando Dios no les había dicho o Dios no les había mandado que hicieran algo. Y eso es peligroso. Y hay personas que dicen tan fácilmente esto, Dios me dijo, y son personas que evidencian que no oran. Una persona que dice Dios me dijo y no es una persona de oración, no es una persona que no lee la palabra, ¿cómo va a decir esa persona que Dios le dijo? Entonces, ¿cómo Dios le dijo? O sencillamente, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, no, lo que pasa es que Dios me mostró en sueño. ¿Cómo así que Dios te mostró en sueño? Y uno ve que muchas veces las personas no vienen ni asisten a los servicios de la iglesia. Y por la forma que hablan, por la forma como se expresan, uno sabe que son personas que no son personas de oración, que son personas resentidas. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo, la fe también tiene una parte de razón y responsabilidad. La fe tiene una parte de razón, razonar, pero también involucra responsabilidad. Y tiene que ver con la forma en que busco a Dios, lo que te decía anteriormente. En la medida que tú empieces a tener fe, empieza a crecer tu relación con Dios. Y también tiene que ver con las cosas que yo hago para lograr lo que según yo entiendo que Dios tiene para mi vida y lo tengo como promesa y derecho. No solamente son promesas, escucha con atención, no solamente son tus promesas, son tus derechos. Lo que Dios también mencione en la palabra de Dios y tus responsabilidades. Te voy a repetir, no solamente son promesas, son tus derechos. Ahora, lo que también Dios menciona en la palabra son tus responsabilidades. Y en Efesios 2, versículos 8 y 9, nos dice que por gracia somos salvos. Porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El énfasis que está dando aquí es el siguiente. Aunque nosotros no somos salvos por obras, porque nada de lo que usted puede hacer lo puede salvar, sino a través de la obra redentora de Cristo. Aunque nosotros no somos salvos por obra, la fe nos lleva a hacer obras que hace que obtengamos las promesas. Te repito. Aunque nosotros no somos salvos por obras, la fe nos lleva a hacer obras que hacen que obtengamos las promesas. Diferente es que nadie es salvo por obras, sino que es salvo por gracia, por medio de la fe. Pero la fe me lleva a hacer obras. Te repito para que te quede bien, pero bien claro. La fe te lleva a hacer obras. Mira lo que dice Gálatas 3:5. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravilla entre vosotros, ¿lo hace por obra de la ley o por el oír con fe? Es extraordinario lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la gente de Gálatas o de Galacia. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
de la ley o por el oír con fe? Quiero leerles a ustedes de lo que nosotros obtenemos y podemos conseguir con fe. Hay cosas que nosotros obtenemos a través de la fe. Obtenemos y podemos conseguir con fe. Ahora, según Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice que obtenemos con la fe, lo primero que obtenemos es ¿qué? La salvación. Lo primero que nosotros obtenemos a través de la fe es la salvación. Y segundo, cuando nos dice en Gálatas 3:5 que a través de la fe recibimos llenura y milagros, maravillas, milagros. Jesús nos hizo muchos milagros en su tierra. ¿Por qué? Porque no había fe. Ahora, ¿será que Jesús, el Hijo de Dios, no tenía el poder para hacer milagros? ¿O era la fe de las personas que determinaban el milagro en su vida? Y como leíamos en algunas enseñanzas anteriores, el justo por su fe vivirá. Dios a todos nos ha dado una medida de fe para que por medio de ellas podamos vivir. La fe también es el recipiente en el cual se acomoda la voluntad y el propósito de Dios. La fe es el recipiente en el cual se acomoda la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a través de la fe obtenemos salvación, llenura y milagros. Pero también obtenemos sanidad. Santiago 5:15 nos dice de las cosas que puedo conseguir a través de la fe. Sanidad. Y la oración de fe, escucha con atención, ¿la oración de qué? La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, miren las cosas que podemos conseguir a través de la fe. Salvación, llenura y milagros, sanidad. Hay oraciones de fe que sanan enfermos. Y nos damos cuenta que necesitamos tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así nos robustecemos, nos engordamos en la fe. Entonces, cuando tienes mucha fe, tienes que dar palabra. Cuando usted tiene fe, cuando usted está lleno de fe, entonces empiezas a impartir palabra sobre tus discípulos y sobre las personas que están necesitadas de oración. Entonces, por medio de la oración empiezas a decretar algo sobre personas y se empieza a dar el milagro porque la fe lo produce a causa de que sabes quién eres y sabes de qué estás investido. Sabes de que tengo una investidura que me hace hijo de Dios y tengo la autoridad. Escucha con atención, todo hijo de Dios tiene la autoridad para decretar las cosas. Además, la fe también me ayuda. ¿A qué también más me ayuda la fe? A enfrentar retos. Repite conmigo, la fe me ayuda a enfrentar retos. Dice de la siguiente manera, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces necesitamos fe para enfrentar retos. Cuando nosotros leemos ciertos pasajes bíblicos como este,
Se nos puede pasar por la mente varias cosas. Como por ejemplo, cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y nosotros empezamos a decir, ¿cómo fue que Pedro empezó a dudar? Pero mira ese Pedro. Muchas veces a nosotros también nos ha sucedido. Viendo las cosas que Dios ha hecho, viendo las olas, viendo las circunstancias, empezamos a dudar. ¿Y qué pasaría si Pedro estuviera ahí frente tuyo? ¿Qué tal que Pedro te hubiera preguntado, ¿usted se hubiera atrevido a bajarse de la barca en medio de esa tempestad? Y Pedro te hubiera dicho, por lo menos yo me atreví. ¿Tú te hubieras atrevido a bajarte de la barca? ¿O tú te hubieras quedado como los otros discípulos gritando, asustado, que es un fantasma? Ahora te voy a hacer una pregunta muy importante. El apóstol Pedro, ¿sobre qué caminó? Y muchos pensarán, no, sobre las aguas. No. Pedro caminó sobre la palabra de fe. Porque Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro empezó a caminar sobre esa palabra de fe que Jesús le había dado. Nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que empezar a caminar sobre esa palabra de fe, sobre lo que Dios ha dicho de ti. Porque no puedes empezar a recibir algo nuevo si no estás cumpliendo, si no estás obedeciendo ya lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha establecido en tu vida. No vas a ver un cumplimiento si no empiezas a obedecer y si no empiezas a caminar en ese propósito. Entonces, ¿para qué necesitamos fe? Primero, para salvación. Segundo, para llenura y milagros. Tercero, para sanidad. Cuarto, para enfrentar retos. Quinto, para salir de problemas. ¿Quién de ustedes en este momento está atravesando por un problema? Y Pedro dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, así como muchas personas que cuando empiezan a enfrentar circunstancias. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese era el versículo para enfrentar retos. Ahora escúcheme con atención. La fe se alimenta. Tu fe se alimenta mientras tenga tu mirada puesta en Jesús. Te lo voy a repetir nuevamente, aunque ya lo conoces. Tu fe se alimenta mientras tiene tu mirada puesta en Jesús. Y muchas veces para enfrentar problemas o para salir de ellos necesitamos fe. Tú puedes hablarle a las circunstancias. Tú puedes hablarles a los problemas. Tú puedes incluso hablarle a las tinieblas. Puedes hablarles a las personas con fe, reclamando tu derecho, reclamando tu promesa y determinando algo específico por cuanto has creído, hablo. La fe demanda una acción. La fe demanda una acción. La fe sin obras está muerta. Que te quede eso bien claro. La fe demanda que yo vaya a hacer ciertas cosas. Pero la fe también es para salir de problemas. Si estás atravesando un problema, necesitas tener fe. Necesitas tener tu mirada puesta en Jesús. Ahora, la fe también nos ayuda a obtener respuestas de parte de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando necesitamos obtener respuestas de Dios, la Biblia nos dice que esta es la confianza, esta es la fe que debemos que tener en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, Él te va a oír. Hay cosas que las personas piden sin saber que están fuera de la voluntad de Dios. Una vez vi el caso, incluso una persona llegó, un muchacho llegó a consejería y me dijo que se quería casar y que esa era la voluntad de Dios, y dele con el mismo tema y dele con el mismo tema, que se quería casar y que estaba profundamente enamorado de esa mujer. Y le dije, hombre muchacho, esa no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, Dios quiere que te consigas una mujer soltera, una mujer de tu misma edad, una mujer que no esté casada. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que es la voluntad de Dios si está fuera de lo que está establecido en la palabra? Eso se llama adulterio. Entonces, no acomodes, no digas, no inventes. Entonces, hay cosas que la gente pide sin saber que está fuera de la voluntad de Dios. Que las personas, hay cosas que la hacen fuera del contexto. Y eso hace mucho daño. Mira cuánto daño ha hecho la religión. Mucho cuidado con eso, con pedir fuera de la voluntad de Dios. Que no sea el tiempo. Entonces, hemos hablado que la fe nos ayuda para ciertas cosas. Hemos hablado que nos ayuda para salvación, para llenura y milagros, para sanidad, para enfrentar retos, para salir de problemas, para obtener respuestas de Dios. Pero la fe también nos puede servir para prosperar. A través de la fe podemos prosperar. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto bastante conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, muchas personas conocen este texto, pero no conocen el contexto. Y el contexto de este pasaje está hablando Jesús con los discípulos. Y Jesús empieza a hablarle de los lirios del campo. Empieza a hablarle de las aves. Empieza a hablarle de la fe. Empieza a hablarle de las cosas realmente importantes. Está hablando que tienes que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Te lo voy a repetir. Necesitas buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te pueda dar. Por eso hay muchas personas que se van de las iglesias desanimadas, porque hay personas que no han entendido esto. Buscar primeramente el reino de Dios, o sea, buscarlo a Dios por lo que Él es, su justicia, vivir una vida de integridad y no por lo que Él te pueda dar. Y hay personas que piensan que por el hecho de venir a la iglesia le están haciendo un favor a Dios, o le están haciendo un favor al pastor o a los líderes. No, ya voy allá pues para colaborarle al hombre o para colaborarle al líder. Pero realmente no van con la intención de buscar a Dios, de que haya un arrepentimiento genuino en su vida, sino pensando en qué le puede dar Dios. Ten mucho cuidado, porque venimos de una sociedad que todo se busca con palanca, con influencia, donde se soborna. Y creemos que en el reino de los cielos es así. Si tenemos bien claro qué es el reino de los cielos, en el reino de los cielos nos habla de justicia, de integridad, de santidad, de rectitud. Y no podemos llegar delante de Dios con estas cosas, con estos pecados que antes practicabas, sobornando, diciendo mentiras, y añades a eso diciendo que es fe. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitas primero buscar prosperar en tu alma y en tu espíritu. Y cuando esto suceda, las cosas que necesitas van a ser añadidas.
¿Ya ves que es totalmente diferente? Necesitas buscar primeramente a Dios para que pueda prosperar tu alma, pueda prosperar tu espíritu, y el resto de las cosas van a venir por añadiduras. ¿Ya ves que es totalmente diferente? Pero muchas veces vamos persiguiendo las añadiduras. Como seres humanos vamos persiguiendo las añadiduras y no al reino de los cielos. Ahora, la clave, escucha con atención, la clave de la prosperidad en cuanto a la fe es mientras yo más crezca espiritualmente, en mi madurez, en mi carácter, y cuando crezca en mi carácter voy a tener una fe robusta, y esa fe me va a llevar a alcanzar promesas. Cuando empieces a crecer en madurez, cuando empieces a crecer en carácter, esa fe te va a llevar a alcanzar las promesas. Todas las cosas que Dios ha determinado, todas las cosas que Dios ha dicho de ti, las vas a alcanzar y vas a ver un cumplimiento de cada una de ellas. Y por alcanzar esas promesas vas a ser añadido. Dios prospera. Créanme, Dios prospera. Ahora, que Dios no te vaya a prosperar en un mes, no quiere decir que Dios no quiere prosperarte. Que Dios no te prospere como tú quieres es otra cosa. Ahora, todos tenemos un afán por prosperar. Todos tenemos un afán por alcanzar las cosas. Y todos queremos que las cosas se den ya. Queremos las cosas rápido. Hay un tiempo y en gran medida no depende de Dios. Escucha con atención. Hay un tiempo y en gran medida no depende de Dios, sino que eso está determinado por tu caminar y tu disposición a dejarte formar por Dios. Y espero que me entiendas muy claramente esto. Tu bendición está determinada por tu caminar y por tu crecimiento y por tu disposición a dejarte formar por Dios, no por lo que Dios ha determinado. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que es la fe, así es, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Algunas formas de que la fe se incremente, primero que todo, es escuchando la palabra. ¿Tú quieres tener fe? Lo primero que tienes que hacer es escuchar la palabra. Imposible tener una fe robusta si no tengo palabra de Dios. Imposible que puedas tener fe si no tienes palabra de Dios. Mucha gente tiene palabra de Dios, y esto es otra cosa. Mucha gente tiene palabra de Dios, mucha gente tiene conocimiento que la palabra de Dios, y muchas personas conocen muchas cosas de la palabra de Dios, pero de ahí que la palabra de Dios haga parte de su estructura es diferente. Porque muchas personas tienen conocimiento, pero no creen. Muchas personas conocen mucho de la Biblia, incluso pueden conocer más de Biblia que tú que me estás viendo en este momento. Y hay personas que pueden conocer hasta más Biblia que yo, pero son personas que no creen. Cuidado con caer en eso. Y es muy fácil caer en eso. Que uno pueda recitar versículos, que uno pueda aprender versículos de memoria, pero no creerlos. Recitar versículos y no aplicarlos, no tiene gracia. Recitar versículos que no sabemos de memoria, pero no hacemos que surjan con un efecto en favor mío. ¿De qué te sirve ¿De qué te sirve de que conozcan muchos versículos y que no le saques provecho?
Ahora, otra forma de incrementar la fe es a través del ayuno y la oración. Entonces, incrementamos la fe escuchando la palabra de Dios, pero también a través del ayuno y la oración. En Mateo 17, del 14 al 21, nos narra una historia. Dice, en este pasaje Jesús dijo a sus discípulos que el demonio en el muchacho no había salido por la poca fe de ellos, y que a través del ayuno y la oración podrían adquirir la fe necesaria para echar fuera ese demonio. Ayunar y orar podemos consagrarnos más a aquel que en cuya presencia la fe se desarrolla para ver los milagros suceder. Entonces, una de las formas como se incrementa la fe es a través del ayuno y la oración. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién tenía que orar y ayunar? ¿El muchacho que estaba endemoniado o los discípulos? Ahora imagínense al endemoniado ayunando y los discípulos ahí totalmente frescos, relajados. Hay momentos donde yo ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración son el acto de intimidad en el cual hay una transferencia de autoridad y poder. Cuando hay una intimidad con Dios a través del ayuno y la oración, hay una transferencia de autoridad y poder de parte de Dios para ti. Porque aprendiste a humillarte delante de su presencia, porque aprendiste a reconocer tu necesidad, la necesidad que tienes de Dios. Empiezas a dar con efecto y como resultado Dios empieza a depositar en ti a causa de la confianza que tienes en Él. Entonces, cuando empiezas a recibir autoridad y poder, empiezas a crecer. Empiezas a ser una persona con autoridad y con poder en la medida que empieces a buscar más de Dios y a tener intimidad con Él. Ahora, no es todo lo que aprendas, es todo lo que crees en tu corazón y lo pones por obra. A veces necesitas aprender poco, pero necesitas que lo creas. Si estás aprendiendo un poquito, pon en práctica, cree y ponlo en práctica y vas a ver unos resultados extraordinarios en tu vida. Y la Biblia hace mención de la fe como un grano de mostaza. Y la Biblia nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las hortalizas. Ahora, en este texto no nos habla del tamaño de la fe. En este versículo no nos habla acerca del tamaño de la fe, sino del potencial del grano de mostaza, sino de lo que se cree del grano de mostaza, del potencial que él tiene, que a pesar de ser el más pequeño, se convierte en un gran árbol. Entonces no está hablando del tamaño de la fe, sino de lo que nosotros estamos viendo. Entonces hablaba del grano de mostaza, que aunque sea pequeño, tiene tremendo poder. Tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo apenas estoy iniciando, lo que pasa es que yo apenas estoy conociendo al Señor, pero Dios ha depositado en ti una capacidad para crecer, para multiplicarte, para ayudar a otras personas, para bendecir a otras personas. No es tu apariencia. Dios no premia al que tiene un gran nombre. Dios no recompensa al que tiene un gran apellido o de una persona que viene de estrato 6. Dios premia al humilde, a la persona que viene humilde delante de Dios, que viene con humildad, reconociendo que necesita de Dios, que separado de Dios nada puede hacer.
A esa es la persona que Dios premia. Y en Lucas 17:6, a la pregunta de cómo aumentar la fe, Jesús le respondió: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El árbol de mostaza llega a ser la más grande de las hortalizas y es la semilla más pequeña. Esto lo sabían los judíos. Escucha con atención, no es lo que tú creas que eres, es lo que Dios ha dicho de ti, es lo que Dios va a hacer de ti. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Es lo que tú crees de Dios, es lo que Dios ha dicho de ti, que te hace grande. Dios ha dicho de ti que va a ser una nación grande, y eso es lo que debe estar en tu corazón, y en eso es lo que tienes que tener convicción. ¿Y qué es lo que te va a ayudar? Lo que tú sabes de Dios. Y en Mateo capítulo 13, ya para terminar, versículo 31 al 32, nos dice de la siguiente manera: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, nuevamente tocando el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Dice, la más pequeña. Repite conmigo, la más pequeña. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Todo aquel que busca de Dios, toda aquella persona que tiene sed de Dios, toda aquella persona que anda en integridad, la palabra a mí me dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Y todo lo que hace, escucha con atención, todo lo que hace prosperará. Declaro sobre tu vida que vas a ser un árbol deseable, porque siempre vas a tener algo para dar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar tanto que siempre vas a tener algo para dar. No importa las circunstancias que estés atravesando en este momento, no importa la adversidad, no importa lo que muchas personas hayan dicho de ti o te hayan tenido en poco. Si te atreves a creer en Dios, si te atreves a buscarle a Dios de corazón y vivir una vida de integridad, yo decreto sobre tu vida la bendición y la prosperidad de Dios, y siempre vas a dar frutos. Dios te bendiga.